Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este conversatorio y esta reunión que hemos planificado con tanta emoción para cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida de parte de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales del Caribe Colombiano, Fede Caribe. Nos complace contar con su presencia en este espacio académico que no solo promueve el análisis técnico y normativo, sino que también marca el lanzamiento y el comienzo de nuestra oferta académica para el año 2025. Fede Caribe es una organización que impulsa el desarrollo de la región Caribe, apoyando a entidades sin ánimos de lucro y a emprendedores a través de asesorías, investigaciones y alianzas estratégicas, con el propósito de promover el desarrollo industrial, institucional e impulsar el desarrollo de nuestra región. Este evento hace parte claramente de nuestra línea de formación, que busca brindar herramientas concisas, actualizadas y pertinentes a los profesionales del sector contable, tributario y administrativo. También nos busca darle las herramientas necesarias a los profesionales para que puedan, con ética y compromiso, desarrollar esta profesión que está en cada uno de los presentes. Hoy abordaremos un asunto clave y es la limitación de responsabilidades en la profesión contable frente a las organizaciones empresariales en Colombia. Un tema que cobra cada vez más importancia y más vitalidad respecto a las nuevas normativas que están siendo ajustadas últimamente. Además de estas normativas, también está la presión en los entornos fiscales y las crecientes exigencias en la transparencia en la gestión financiera. Nuestro objetivo como organización es poder brindarles una mirada clara, práctica y ética sobre cómo prevenir sanciones, cómo ejercer la profesión con ética, respaldo jurídico y cómo establecer límites con clientes y entidades. Por lo que para este conversatorio contamos con un panel de lujo. Contamos con expertos que han brindado con su vida profesional al estudio y a la práctica, pero también a la enseñanza de la contabilidad pública en Colombia. Por un lado, tenemos al profesor Miguel Ángel Cortés, contador público egresado de la Universidad Autónoma del Caribe con maestría en Administración de Empresas e Innovación de la Universidad Simón Bolívar. También es especialista en revisoría fiscal y contraloría de la Corporación Universitaria Remito. También contamos con la presencia del profesor Asdrúbal Díaz, que es contador público, especialista y magíster tributario, conferencista a nivel nacional e internacional, con más de 10 años de experiencia en sector público y privado. Y actualmente es el director de formación académica en Fede Caribe. Para finalizar, pero no menos importantes, contamos con la presencia del profesor Marlon Calabria, contador público, especialista en revisoría fiscal, magíster en gerencia educativa, con más de 20 años de experiencia en el sector industrial, comercial y a servicio público. Sean todos ustedes bienvenidos a este conversatorio que hemos preparado para su enriquecimiento. Y para el desarrollo de este conversatorio tendremos una serie de preguntas dirigidas a cada uno de nuestros panelistas, donde podrán exponer las inquietudes que ustedes con anterioridad nos han hecho. Y ellos responderán de manera muy brevemente para poder desarrollar todo lo que este conversatorio tiene para sus vidas y para su aprendizaje profesional. Primeramente empezaremos con el profesor Asdrúbal, quien nos hablará un poco del lado tributario de nuestra profesión. Profesor, para empezar, quisiéramos darle la bienvenida y darle las gracias por aceptar esta invitación a este conversatorio. Sabemos que su presencia va a ser de enriquecimiento para cada una de las personas que nos está viendo. Buenas noches, tanto a los que estamos aquí presentes, este grupo de panelistas que me place tenerlos aquí nuevamente al lado mío, y a todos los que nos están escuchando. Primeramente, darle gracias a Dios por estos espacios que lo que vamos a aportar
en materia contable, financiera y tributaria, a todos nuestros colegas y al público en general, es porque vivimos en Colombia de una cultura fiscal que muchas veces no la arropamos, si se puede decir, con el ámbito de responder bajo el argumento jurídico. Entonces, la invitación que nos hiciste a todos nosotros, básicamente a mí como tributarista, me llenó de orgullo, porque cuando uno está haciendo un buen proceso, está haciendo un buen trabajo y puede sembrar semillas a muchos colegas, eso nos los ve el de allá arriba. Y nosotros estamos aquí como para servir y poder apoyar a todos esos colegas que hoy en día nos están viendo y al público en general. Así que darte las gracias a FedeCaribe por esta oportunidad que estamos en el día de hoy en este hermoso conversatorio. Claro que sí, profesora Asdrúbal. Y es que es muy importante que cada uno de los presentes pueda conocer la importancia de arropar esta profesión desde el ámbito jurídico. Por eso, como ustedes lo han planteado anteriormente en nuestras preguntas, queremos iniciar desde su experiencia, cómo usted nos puede explicar quién debe presentar las declaraciones de renta por la página Muisca de la DIAN. Uy, mi estimado Pau, esa es una pregunta que a la vez se siente muy fuerte porque cuando uno mira en muchas ocasiones, hace poquito mirábamos las noticias, que muchos colegas, hablo de colegas porque el empresario muy poco se dedica realmente a dedicarle el tiempo a lo que es su compromiso, porque él como deudor solidario, bajo la ley 222 de 1995, en su artículo 24, él es deudor solidario y él debe responder por todos los movimientos y todas las obligaciones que tenga él con la empresa. Pero fíjate que uno ve muchos colegas, y te lo digo muy respetuosamente, y al público en general, que los colegas son los que hacen el trabajo y no lo hacen los empresarios. Y aquí surge más bien un trabajo en equipo, porque el deber ser inicialmente es del deudor solidario, el dueño de la empresa, pero el trabajo lo termina haciendo el contador, el que tiene que presentar los impuestos, el que tiene que trasnocharse, el que tiene que esperar que si la página Muisca DIAN está en óptimas condiciones para presentar ese impuesto, se trasnocha. Pero lo que hay que tener en cuenta es mirar las dos normas que te quiero compartir en este momento. Inicialmente te dije la ley 222 de 1995. Eso te habla de la obligación real del dueño de la empresa, deudor solidario. Y tributariamente, bajo el decreto 624 de 1989, en el artículo 571, te habla de los deberes formales. Y si leemos, analizamos e interpretamos esas dos normas que te estoy diciendo, siempre se mantiene que es la responsabilidad del deudor solidario. ¿Por qué lo hace el contador? Esa es una incógnita que muchas veces nosotros dentro de nuestra profesión nos hacemos. Porque si ya conocemos la norma, ese trabajo no debe ser del contador. Inicialmente debe ser de ese deudor solidario. Pero como el deudor solidario no sabe de cómo ingresar a la página Muisca DIAN, busca a ese colega para que le haga el acompañamiento. Aquí lo preocupante es, lo hace el contador público y mientras no se equivoque, se va a llevar los aplausos. Pero cuando es profesional de la contaduría se equivoca, ahí vienen las preocupaciones para el profesional y su familia que depende de él para el sostenimiento de su hogar. Entonces, para cerrar tu pregunta y darte un pequeño resumen, el contador en muchas ocasiones no es el que la tiene que hacer, el 100% la tiene que hacer el deudor solidario, que es el representante legal. Claro que sí, profesora Asdrúbal, y esto es muy importante que cada una de las personas que nos están viendo lo puedan tener de manera muy clara, porque a veces, como usted muy bien lo decía, se da esa confusión de que como el contador es el que da la asesoría, es el que debe presentar la declaración de renta. Pero teniendo esto en cuenta y sabiendo que el contador solo nos da la asesoría, digamos, legal, desde su perspectiva y de su trayectoria en esta experiencia, en la profesión, ¿cuáles serían los honorarios justos de un contador público que presente las declaraciones de renta ante la DIAN? Son preguntas muy fuertes que te vienen del público y eso es lo que nos gusta a nosotros, que realmente el aprendizaje y el aporte que hagamos cada uno de nosotros sea del sector real, que no nos estemos inventando nada, sino es la realidad lo que nos espera en el sector externo. Tu pregunta de cuánto debe cobrar un contador público, yo parto
de lo que está firmado por nuestro presidente. Salario mínimo legal vigente. El salario mínimo legal vigente actualmente está en 1.424.500. Nosotros los contadores nos dan una tabla de honorarios por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. De acuerdo a lo que tú haces, a lo que tú ofreces y las necesidades de las organizaciones empresariales, tú debes cobrar. Pero todo parte de un salario mínimo legal vigente. Y nosotros miramos, muchos colegas, te lo digo muy respetuosamente, cobran 50.000 pesos, cobran 100.000 pesos. El tema no es lo que realmente estés cobrando. El problema es la responsabilidad que tú tienes al hacer el acompañamiento en esa declaración de renta a ese contribuyente. Porque después no podemos decir, es que yo no soy experto tributario, es que yo no sabía. Pero hoy, en este conversatorio en Fede Caribe, te quiero dejar un agregado. Que ese término, ese lenguaje que muchos colegas dicen, tienen que tener en cuenta y que nunca se les olvide que la ley 222 de 1993, la ley 222 de 1995, corrijo, en el artículo 43, ese colega se puede ir preso de 1 a 6 años. Y lo que nosotros realmente desde las academias, porque nosotros aparte de ser conferencistas, somos docentes de las academias. No las quiero mencionar todo por el tema de la protección de datos, pero esta norma que te estoy compartiendo hoy es para que tengamos cuidado. Que cuando vayamos a hacer un trabajo, un acompañamiento, una asesoría, aunque no seamos expertos y tengamos el conocimiento, hagámoslo como es el deber ser, más no el yo creo o yo pienso. Y cuando te digo yo creo, yo pienso, siempre debemos hacerlo bajo un argumento jurídico, bajo la hermenéutica del derecho por el método exegético, que sean normas actualizadas. Entonces yo particularmente parto desde un salario mínimo legal vigente. Si de pronto el contribuyente viene trabajando por mucho tiempo conmigo, ya ahí hacemos en mutuo acuerdo cómo podemos compensar la diferencia del cual yo le estoy cobrando por mi trabajo. Porque no es un trabajo, es lo que uno dentro de la experiencia ha aprendido y le estoy dando es mi idoneidad. O sea, ¿sí me entiende? Claro. Todo el tiempo uno, estando actualizando, nos da la facilidad para tener una tranquilidad, utilizando aquí al compañero que tengo al lado, que es un empresario. Yo voy a hacer el respaldo de él y de su familia, porque voy a respaldar su patrimonio, su empresa, de la cual él soñó y la está colocando en un proceso de sostenimiento para su organización y de muchas familias. Así es, profesora Asdrúbal. Y me llamó mucho la atención cuando usted decía que hay muchos colegas que cobran 100.000 pesos o 50.000 pesos por este trabajo. Esto nos lleva a la tercera pregunta de este conversatorio, y es que si en caso dado haya un error en la presentación de la declaración de renta, sabemos que la sanción que le corresponde pagar al que presenta la declaración de renta es de 10 millones de pesos. Pero ¿cómo un contador que presentó esta declaración de renta va a decir, como usted decía, es que yo no soy especialista tributario? ¿Cómo puede responder este colega ante esta situación? Preguntas que son reales, como te digo. O sea, yo siempre le digo a los estudiantes que tengo en muchas universidades, no le respondas tus asesorías o las consultas que te hagan por WhatsApp, por llamada, porque puede en determinado tiempo utilizarte en tu contra, porque lo estás asesorando. Acuérdate que hace unos minutos te mencioné la ley 222 de 1995 en el artículo 43. El que yo no sabía, a mí no me dijeron, no existe, no te va a eximir de ninguna responsabilidad penal. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a decir que la DIAN lo notificó y le está cobrando los 10 millones de pesos. Ahí no aparece el contador por ningún lado. Ahí aparece es el contribuyente, que es el deudor solidario, como te lo dije hace unos minutos. Entonces, la responsabilidad le llega directamente al representante legal. ¿Y qué dice el representante legal? Para eso lo tengo usted como contador público. Y de ahí es donde vemos la necesidad de estar actualizados, de estar preparados. Nosotros tenemos una hermosa profesión que día a día tenemos que estar actualizados porque las normas van cambiando. Y si tú no estás actualizado, aunque vemos hoy en día, la inteligencia artificial nunca nos va a reemplazar a nosotros. ¿Y por qué no nos va a reemplazar a nosotros? Porque nosotros sí nos mantenemos actualizados. Claro que sí, y es que la importancia de estar actualizado, diría yo que es en todos los ámbitos, porque en cada momento, y como le decíamos al principio de esta conferencia, se están cambiando las normativas que rigen esta profesión. Y esto nos lleva
El consejo que tal vez un contador público puede dar a través de una llamada, a través de una asesoría por WhatsApp, si se presenta una autorrenta por mal consejo de un contador público, ¿quién debería responder? O sea, lo que te logro entender es que el contribuyente no presentó una autorrenta porque ese asesor contable le dijo que no era necesario. Exacto, si no se presenta la autorrenta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El autorrenta reemplazó al CRE. Hoy en día se llama autorrenta. Ese es un flujo de caja que tiene el Estado, que actualmente, hace días, cambiaron las tarifas, las aumentaron. Entonces ha sido un negocio muy atractivo para el gobierno aquí en Colombia. Entonces, si nosotros miramos que estuvo mal asesorado es porque en muchas ocasiones hay muchos colegas que pueden ser contadores con el conocimiento tributario o pueden ser contadores expertos tributarios, independientemente de las opciones que te estoy dando, le hizo el acompañamiento a esa organización, al empresario, y le dijo, no la presentes, porque vamos a suponer, aquí no me estás diciendo de pronto cuántos fueron los ingresos, pero se me puede ocurrir para agregarle a esa pregunta que los ingresos fueron 1.000.000 de pesos. En cuestiones de autorrenta no existe cuantías mínimas. Entonces hay muchos contadores o muchos profesionales de la contaduría o muchos expertos tributarios que le dicen, no, eso lo vas acumulando. Como si fuera el mismo tratamiento del IVA. En el caso del IVA se puede presentar bimestral o cuatrimestral si si pertenecen al régimen ordinario. Si pertenecen al régimen simple de tributación lo hacen anual. Entonces quieren darle el mismo tratamiento a la autorrenta como si fuera el IVA. Son cosas que son totalmente diferentes. En la autorrenta no existe cuantía mínima. Si tú vendiste 1.000 pesos, 1.000 pesos tienes que mirar la actividad económica y aplicarle la tarifa para precisamente evitar este tipo de penalidades. Porque actualmente, ¿qué está haciendo la DIAN? La DIAN estos procesos se lo está pasando a la Fiscalía. Y la Fiscalía le está notificando al contribuyente porque son agentes retenedores. Y nos vamos al Código Penal en el artículo 402. Se les está quedando el dinero, el contribuyente donde lo tiene que recaudar y se lo tiene que presentar a la DIAN. Entonces, todas esas notificaciones está pasando ya de la DIAN a la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía tiene miedo. Claro, porque es una entidad que puede tener un poco más de peso jurídico en todo este ámbito. Total. Y profesora Drubal, cuando un contador público hace la asesoría a una persona natural, a una persona jurídica, pongamos un ejemplo de que se debió firmar una declaración de renta con ingresos brutos de 300 millones y el patrimonio bruto fue de 450 millones, pero no se pasó por completo tal vez la declaración de esta renta. ¿Qué responsabilidad fiscal y penal, hablando pues en este caso de la fiscalía como un agente, digamos que tiene un poco más de peso, podría implicar para la persona natural y para el contador? Listo. Hay veces que nosotros miramos, estoy procesando de acuerdo a tu pregunta, voy maquinando lo que nos ha dado la experiencia. En el decreto 624 de 1989, en el artículo 580, para ser puntual, dice declaraciones que se dan por no presentadas. Cuando las personas comienzan a leer, ahí dice, si se omite la firma del contador, y ahí va un indicador. En ese mismo marco normativo, en el artículo 596 del decreto 624 de 1989, ahí te da una base en ingresos, patrimonio bruto o ingresos brutos de 100.000 VT. ¿Me podrías colaborar? Multiplica 100.000 por el valor de la VT del año inmediatamente anterior, 47.065. ¿Cuánto te dio? Serían 4.000. Y ustedes también lo pueden hacer. Para que nos acompañen en este proceso. Les recordamos que a las personas que más participen también podrán estar ganando premios para nuestros futuros conversatorios y en nuestra marca patrocinadora del día de hoy, Tierra Dentro. Así que pueden salir con muchos premios de este conversatorio, además del enriquecimiento de esta hermosa profesión. Bueno, profesor, volviendo a su pregunta, me da un valor de 4.706, 500.000 pesos. ¿Cuántos fueron los ingresos que me dijiste? Ya le digo, serían un valor de ingresos brutos de 350 millones. Entonces vamos a suponer que muchos colegas firman también la declaración de renta.
Ojo que ya en anteriores preguntas te he sostenido que el deber ser es el deudor solidario. Él firmó. Lo hacemos ahora por la página Muiscadian electrónicamente. Y ese contador también firmó con ese resultado que me estás dando. Toma el resultado de las 100.000 VT por 47.075, réstale el ingreso que me dijiste. 500 millones serían un total de 4.206, 500.000 millones. Entonces ahí hay una omisión de ingresos. La Fiscalía está aplicando el artículo 434B, defraudación o evasión tributaria. ¿Por qué? Por la simple firma del contador público que no debió firmar. Porque si yo no cumplo las 100.000 VT, ya sea en el patrimonio bruto o en el ingreso bruto, no es necesario la firma del contador público. Solo es suficiente la firma de deudor solidario. Basta. Pero como muchas veces por tratar de, ¿qué te puedo decir? De justificar lo que yo le voy a cobrar a este empresario, a esta empresa, firmo también la declaración de renta porque quizás en pregrado no me dieron la claridad del artículo 580 del Estatuto Tributario que dice declaraciones que se dan por no presentadas. Y si uno mira el formato o el formulario, en este caso de declaraciones de renta para las personas naturales, formulario 210, residentes en Colombia. Para las personas jurídicas, formulario 110. En el renglón 980 aparece firma del contador público. Y muchas veces por no tener la claridad o no tener el conocimiento firma. Entonces mira las consecuencias que indirectamente, porque él no lo quiere hacer, pero sí desconoce la norma, colocó la firma. Y se coloca un problema no solo para el empresario, sino también para él y su familia. Porque actualmente hasta la misma página Muiscadian está colocando los contadores públicos que están siendo sancionados por nuestros órganos de control, la Junta Central de Contadores, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Por eso es la gran importancia de estar en constantes actualizaciones, sino que muchas veces a la profesión de nosotros nos da pereza. Siempre le colocamos un pero, que esto, que lo otro. No, esto es cambiante y tenemos que mantenernos totalmente actualizados. Así es, profesor. Entonces podríamos deducir que la responsabilidad fiscal y penal es la posible ida a la cárcel y también, pues, esta mala reputación por ser sancionados como un contador, porque no simplemente se firmó algo que no debió hacerlo. Total. Así es. Muchísimas gracias, profesora Asdrúbal, y a todas las personas que están conectadas le damos las gracias infinitas por seguir aquí presentes y los invitamos a ver este breve video de nuestra organización Fede Caribe. En el corazón del Caribe colombiano nace Fede Caribe, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales del Caribe Colombiano. Somos una entidad sin ánimo de lucro que impulsa el desarrollo social y sostenible, con presencia en los 7 departamentos de la región Caribe y con impacto a nivel nacional. Nuestro propósito es trabajar por el fortalecimiento de las organizaciones sociales, fomentar la investigación aplicada, el intercambio de conocimientos y tecnologías, y la optimización de procesos que contribuyan a la transformación del Caribe colombiano. Desde nuestra sede en Barranquilla articulamos esfuerzos con actores clave del país y del exterior para generar impacto territorial a través de nuestros servicios, formación académica, gerencia de proyectos, inteligencia de mercados, fortalecimiento organizacional y gestión de transparencia y rendición de cuentas. Fede Caribe avanza hacia el liderazgo nacional en la prestación de servicios al sector social, fortaleciéndolo con compromiso, transparencia, responsabilidad, solidaridad, creatividad e innovación. Fede Caribe, al servicio de las organizaciones, por el desarrollo del Caribe colombiano. Gracias a todos por seguir conectados con nosotros en este importante conversatorio. Continuamos con nuestros invitados de excelencia y tenemos al profesor Marlon. Profesor, con todo lo hablado anteriormente con el profesor Asdrúbal, desde su perspectiva y su trayectoria profesional, ¿cómo podría deducir la parte jurídica de un contador público? Bueno, la parte jurídica de nuestra profesión como contadores, tenemos que blindarla desde cierto aspecto. Primero que todo, si nosotros vamos a firmar una declaración tributaria,
debemos de estar completamente blindados. ¿En qué? En documentación soporte. Hay que verificar, hay que comprobar, ¿sí? Con el fin que si realmente los hechos económicos que se originaron en la empresa son fidedignos. De igual forma, también tenemos que guardar los principios éticos que nos habla la ley 43 de 1990, en la cual prima los principios de integridad, de objetividad y el de comportamiento profesional. Muchas veces los contadores, colegas, pecan en muchas cuestiones que realmente los llevan al ámbito jurídico, de cierta forma, digo yo porque algunos tienen el conocimiento, ¿sí? Y tienen el experticio, pero se mueven por otro lado buscando otro objetivo. Puede ser el objetivo de una necesidad económica que los puede llevar a ese aspecto jurídico en la cual cuando ya se ven sumergidos en una sanción, ¿sí? Ya es demasiado tarde porque ya han incurrido en un hecho ya de omisión, ¿sí? Omisión no solamente de ingresos, de pasivos, con el fin de favorecer al empresario. Así es, profesor Marlon. Y es que todos nosotros debemos tener esto presente, que no es solamente en la parte jurídica de nuestra profesión, sino que ahora vamos a darle paso también a la parte ética. ¿Cómo analizamos los dilemas éticos legales que también enfrenta esta hermosa profesión que es la contaduría? Para eso pasamos con el profesor Miguel, donde él nos explicará un poco más a profundidad a través de algunas experiencias y también preguntas que ustedes nos han dejado anteriormente para que se pueda esclarecer la parte moral de esta hermosa profesión. Profesor, y quisiéramos empezar con una asesoría de dónde termina la asesoría legítima de un contador y dónde comienza la evasión fiscal desde lo ético. Muchas gracias, Paula. El punto ético es, digamos que la columna vertebral de nuestra profesión. Nosotros tenemos que estar siempre seguidos a la norma, nos comentaba el profesor Marlon, la ley 43 de 1990, ese es nuestro código de ética. Y existe también un código de ética internacional en el cual se basan también muchas entidades y muchos acuerdos y convenios con los cuales tienen los países que nos puede también estar afectando cuando tiene esto trascendencia. Por eso nuestra asesoría tiene que estar siempre ligada, siguiendo la norma, siguiendo la ley, siguiendo también desde la parte contable, fiscal, tributaria, normas internacionales, para que podamos darle, digamos, esa credibilidad. Nosotros estamos cobijados o damos fe pública con nuestra firma. Por eso nuestra firma, amparada bajo esa tarjeta profesional que nos emite la Junta Central de Contadores, debe ser como nuestra Biblia y nuestra fe, o sea, mantener la fe allí. Por eso debemos cuidarla. Firmar por firmar o dar también, apoyar al cliente en forma simplemente porque no queremos que ellos paguen más impuestos, porque no queremos que de pronto tenga esas sanciones. Precisamente podemos estarlo perjudicando al generar esto. Existen casos donde de pronto había un cartel, le llamaban el cartel del IVA, con el cual sancionaron muchas empresas, muchos contadores que ayudaban a bajar este impuesto y a bajar la renta a través de facturación ficticia. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos también cayendo en un delito penal. Entonces, es muy bueno que nos midamos en ese concepto. Así es, profesor Miguel, y es que analizando toda esta perspectiva ética de nuestra profesión, usted hablaba de la fe que tiene un contador público. ¿Cómo
¿cuál más bien sería el verdadero alcance de la fe pública que tiene el contador? ¿Cómo podría tal vez usted ejemplificarlo para todas las personas que nos están viendo y explicarnos un poquito más, a grosso modo, de lo que realmente es este alcance? Paula, la fe pública, digamos, la dan dos personajes. El contador, a través de su firma, a través del amparo que le da la tarjeta profesional emitida por la Junta Central de Contadores, y lo tienen también los notarios. O sea, mira el alcance, mira la fuerza que tiene una firma. Cuando nosotros firmamos los estados financieros de una empresa, estamos diciendo de que esa información viene de fuentes fidedignas, que nosotros verificamos esa información, que nosotros analizamos y que cada cifra que aparece allí tiene un soporte real y legal para que el tercero que está recibiendo estos documentos, digamos, un banco en la solicitud de un crédito y le llegan los estados financieros, él cree, porque está firmada por un contador, amparada con su tarjeta profesional, que la información que está allí es real. Ha sucedido mucho de que le llega la información, los estados financieros o la solicitud del crédito al banco, y como tiene unos estados financieros robustos, el banco le da ese crédito. Pero si tú inflaste la información, inflaste la capacidad que tenía ese cliente del banco, y el banco le hace su crédito, le autoriza el crédito, cuando le llega el momento de pagar las primeras cuotas, es cuando se nota la verdad. Si tú no estás generando los ingresos que dices, o tienes el flujo de caja que tú dices en esos estados financieros, que te lo certificó un contador público, es posible que empieces a quedar mal con las cuotas del banco, y es cuando el banco se va a dar cuenta. El banco normalmente busca un seguro, pero el seguro tampoco va a estar feliz de estar respaldando créditos al banco sin que hagan los estudios previos o cumplan esos requisitos. Por eso también puede generarse allí sanciones penales, tanto para el cliente que solicitó el crédito, porque, digamos, metió información falsa al banco, amparada por la firma de un contador. Entonces, ¿a quién se le repite? A quien firmó. También el contador tiene esa incidencia. Por eso, cuando hablamos de la firma y la fe pública, es que estamos dando credibilidad ante el público, ante el mundo, de que esa información que nosotros estamos certificando con nuestra firma es legal, es correcta, es cierto. Claro, profesor Miguel, y usted mencionaba algo muy importante, y es en estos casos en los que, por ejemplo, el del banco, se inflan las cifras que estas personas pueden llegar a presentar. ¿Hay alguna repercusión, tal vez ética, que lo ligue un poquito más a lo judicial para estos contadores que pueden avalar esas cifras que, pues, obviamente, al demostrarse que no pueden pagar las cuotas, se ven que son falsificadas? Es de alta responsabilidad nuestras acciones. Entonces, cuando nosotros violamos la ética nuestra, que es, como te decía al principio, nuestra columna vertebral, estamos cayendo en delito. Nosotros hacemos un juramento cuando nos vamos a graduar de que vamos a tener un funcionamiento formal, legal, social. Nuestra profesión también es social, porque al emitir nuestros estados financieros, la empresa está garantizando de que tuvo un proceso durante el año fiscal legal, real, que sus resultados fueron reales, que la inversión que va a hacer de esos resultados, la distribución que vaya a hacer, también es real. Una empresa tiene responsabilidades con sus socios, una empresa tiene responsabilidades con sus clientes, una empresa tiene responsabilidades con sus proveedores
y más que todo con su personal interno, con sus empleados. Entonces, si nosotros estamos violando esa ética en la cual estamos, digamos, poniendo información falsa o inflando la información financiera o disminuyéndola. Porque cuando el cliente quiere que un banco le preste, inflan la información. Pero cuando ya esa gran información, esa información alta, llega el momento de presentar la renta, entonces no le conviene porque la utilidad que está presentando le va a dar una renta alta. Claro. Entonces ahora quiere que le bajes. Tanto es antiético cuando tú le dices que la utilidad es mayor, como también bajarla, y ahí es donde empiezan las repercusiones legales. La DIAN se da cuenta porque hace cruces de información. Ahorita hablaban con el profesor Asdrúbal sobre la facturación, que había una facturación y que sobre esa facturación se genera una autorretefuente, ¿verdad? Sí. Esa autorretefuente es obligación presentarla a la DIAN. Si tú la facturaste electrónicamente, la DIAN sabe que tú lo hiciste. La DIAN, otra persona que recibió la factura, también lo reporta. Entonces, ¿cómo te vas a poner a jugar con esa información si la DIAN a veces te manda una declaración sugerida que es casi exacta? Porque la página Muisca que la mencionaste ahorita ya maneja con la inteligencia artificial, ya tiene la información y solamente hace cruces que te manda un resumen. No siempre cuadra, siempre hay que hacerle otro trabajo, pero la información la tienen. Entonces digamos que nuestro principio de responsabilidad y nuestro principio ético está en decir la verdad ahí en ese informe. Claro que sí, profesor Miguel, y es que eso también cuenta como la veracidad de nosotros, los contadores y todos los que ejercemos esta gran profesión. Profesor, teniendo en cuenta todo lo que nos ha explicado anteriormente, ¿hay alguna acción que pueda ser legal, pero sea éticamente reprochable? Bueno, todo lo que nosotros aparentemente se hace legal, digamos que tu cliente quiera, lo que les decía ahorita, el cartel del IVA, por allí famoso. Pues hay unas facturas, se generan facturas legales donde está generando un IVA y con ese IVA declara menos. Hasta ahí es legal porque tienes la factura, pero el hecho realmente fue un hecho antiético. Primero, son falsas las facturas, no se dio el hecho económico, no hubo una negociación, no hubo una venta. Reprochable, profesor, yo tengo la necesidad de presentar para el grado de mi hijo o la universidad de mi hijo, presentar unos estados financieros o unos certificados de ingreso para que la universidad le preste o el banco me preste para el semestre. Hazme un favor, fírmame ese certificado. ¿Cierto? Entonces usted es mi amigo, ¿cómo no? Yo te firmo el certificado. ¿Por qué me firmarías el certificado? Tú sabes lo que yo estoy haciendo, muéstrame los movimientos bancarios, muéstrame una certificación bancaria, yo sobre eso me baso y te firmo. Pero como eres mi amigo, mira, yo lo tengo aquí, ya está hecho, fírmalo, porque hay que si lo firmo por menos, no me dan el crédito. Entonces, eso lo estás haciendo por un bien, sí, una acción social. Bien, ¿quieres ayudar a un amigo? Un favor. Sí, pero ¿hasta dónde te está perjudicando? Así es. Cuando ese amigo no pueda pagar la cuota del banco, Así es. ¿hasta dónde vas? Entonces es allí donde ese hecho que parece humanamente legal es reprochable. ¿Tú lo firmarías? Te pregunto. ¿Sí? Ustedes, colegas que están allá en la audiencia, ¿lo firmarían? ¿Han ayudado a algún amigo alguna vez? Seguro que sí. Seguro que lo hemos hecho de corazón, pero no sabíamos
qué incidencia penal puede tener esto, porque esto es un fraude. Cuando yo firmo información que no es real, eso se llama fraude y eso tiene incidencia penal. Así es, profesor, y es que usted lo decía hace poco y es hasta dónde se va a llegar. Y tomando esa afirmación, le quiero preguntar, esas preguntas también fueron hechas por nuestro público y es hasta dónde llega la responsabilidad cuando se actúa bajo presión, digamos, de una empresa para, por ejemplo, firmar que necesita un préstamo en el banco. Claro, es delicada la situación porque te toca contra quien te paga. ¿Sí? Este empresario, que es quien paga el sueldo del contador, Así es. y él le dice, yo necesito presentar estos estados financieros, bórrale esto, súmale acá, lo que le quites aquí, súmaselo allá, porque yo necesito mostrar robustez en los estados financieros, que mis activos amparen la deuda y que no se vea que debo tanto, porque de pronto mi nivel de endeudamiento no da el porcentaje para la aprobación del crédito. Necesito que me firme estos estados financieros. Ahí está digamos, en el resultado a futuro. Ahí estamos y de pronto hasta volvemos y repetimos la misma de que si nos descubren, si hay un cruce de información real, si tu declaración de renta posterior, porque la vas a tener que modificar para no pagar tanto impuesto después, o ajustar la información fiscalmente falsa, entonces te trae repercusión. Y es donde está, lo firmo, no lo firmo, ¿por qué lo firmaría? Si no la firmo me despiden, ¿hasta dónde llega mi ética? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad con la sociedad, con mi familia, con la empresa, con ese tercero que va a ser perjudicado con una información que yo le dé que no es correcta? Claro que sí, profesor Miguel. Profesor Marlon, quisiera agregar algo a lo que el profesor Miguel acaba de aportar. Bueno, sí, realmente el contador público debe basarse en los principios éticos. Ese es un blindaje ya que los principios éticos son fundamentales en nuestra profesión, profe. Sobre todo el principio ese de la integridad y el del comportamiento profesional, ¿sí? Pero muchas veces tenemos nosotros que tener esa gran fuerza de voluntad Así es. para no caer en esas tentaciones, ¿sí? Que nos hacen perder lógicamente todo, porque acuérdate, profe, que hay una incidencia penal, ¿sí? Una incidencia fiscal ahí donde nos compromete, ¿sí? Y podemos llegar hasta perder nuestra tarjeta profesional. Entonces, la recomendación, ¿cuál es, jóvenes? Aquí, señores del auditorio, que estudien bien esos principios éticos. Los guardamos ahí, ¿sí? Porque la firma del contador público no solamente valida cifras, ¿sí? Sino que, ¿cómo te digo? Blinda esos principios, ¿sí? Los blinda. Deben ser blindados. ¿A través de qué? Del buen comportamiento profesional, a través de la integridad. Entonces debemos basarnos en unas leyes, ¿sí? En las leyes penales que existen, en el caso de las sanciones, y también guardar la documentación necesaria, no firmar por firmar, ¿sí? Guardar la documentación necesaria, es decir, los documentos soportes, que son los que van a respaldar la información, la fuente de esa información, y no caer en esos errores. Profe, continuando con lo que nos decía también, nuestro código de ética nos exige una independencia mental. Eso. Que lo que me decía ahorita Paula, es tu jefe el que te está diciendo que firme, pero hasta dónde él está pagando. Él no está pagando por tu decisión mental, o él no pagó por tu profesión. Él está pagando por la información que tú le estás brindando o el trabajo que tú le estás haciendo. Y ese trabajo, cuando él te contrató, era para algo legal.
no para que le firmara falsedad. Porque si él podía hacer tu información y preparar sus estados financieros falsos, que lo hiciera él para que te contrate. Así es, y que también puede, como usted decía, profesor Marlon, poner en riesgo la tarjeta profesional de Claro que cada sí. una de las personas que nos están viendo. Y ya para ir culminando este gran conversatorio, quisiéramos a ustedes, los que nos están viendo, hacerle una pregunta y es, claramente como dijimos anteriormente, para poder sortear un cupo totalmente gratis para nuestro próximo conversatorio de persona natural y que son las declaraciones de renta en las personas naturales y también un vino de nuestro patrocinador Tierra Dentro. La pregunta es la siguiente: en Colombia, ¿quién debe firmar las declaraciones de renta como persona natural no responsable de IVA? Queremos conocer sus opiniones, queremos saber qué piensan, qué opinan, escríbanos por el chat. Queremos también, profesores, saber si ustedes tienen alguna pregunta que pueda ser de crucial importancia que queramos responder mientras nos responden acá las personas que nos están viendo. Ok. Bien. Responsabilidades. La verdad que ahí es la principal herramienta que debemos utilizar nosotros como contadores, como profesionales, y toda profesión también debe tener un principio de responsabilidad, porque todo lo que uno hace repercute a la sociedad, lo que puede ser a tu misma familia. Si yo firmo un documento, unos estados financieros que no dicen la realidad y esto tiene una sanción penal, mis ingresos estarían afectados, mi tarjeta profesional estaría afectada, podría también perder mi libertad, puede entrar, hay sanciones intramurales, entonces podrías estar preso. ¿Qué pasa allí? Si yo no recibo ingresos, mi familia se ve afectada. Si yo no recibo ingresos, que va a ver afectada hasta la AAA, por decirte. No voy a poder pagar mis servicios públicos. Claro. Hay repercusión ante terceros y ante uno mismo. Hay responsabilidad. Yo le pongo esa palabrita, digamos, como clave. Claro que sí, profesor, y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que tener es de vital importancia y nos alegra anunciar que tenemos una feliz ganadora de nuestro sorteo para nuestro próximo conversatorio y es Diana Mabel García. Fue la primera persona que respondió en nuestro chat y la que se va a llevar el vino en nuestro... Y dato curioso de nuestro patrocinador son vinos artesanales. Tenemos de maracuyá y de diferentes sabores también como aceites esenciales que pueden encontrar en su página web. Y es que queremos saber también y escuchar a los demás asistentes por también premios que nuestros patrocinadores estarán dando y es kits de aceites, pueden ser aceites de lavanda para mejorar el sueño y diversos aceites que ellos promueven de forma natural. Y es, ¿cuál es la norma que rige la ética del contador público en Colombia? Queremos saber si estuvieron un poquito pendientes de todo lo que hemos hablado, porque ya esto lo mencionamos anteriormente. Y para el profesor Marlon, mientras nuestros asistentes responden en el chat, quisiera preguntarle, profesor, ¿cuál es la implicación? Ahorita antes de empezar el conversatorio estábamos hablando un poco de que un contador público firme un documento con alguien de su propia familia, alguien que sea próximamente cercano, o si eso también implica altamente en la ética Claro que que nosotros como contadores podemos tener. Bueno, sí, el profe Miguel ahorita hablaba de la independencia mental, ¿no? Esos grados de consanguinidad siempre, y la mayoría de los contadores han sido sancionados por ese lado, ¿no? Donde no guardan la independencia mental. Siempre se van por el lado de la amistad, el lado de, bueno, si por el caso de que usted, no, mi esposa me pidió el favor de que firmara, no firma ya de rapidez, por decir.
¿no? Claro. Y vamos a ver que están sobreestimando los ingresos de la empresa, ¿sí? En la declaración de renta están omitiendo pasivo con el fin de que el patrimonio, ¿sí? Quede libre de gravamen o alguna cuestión y no llegue al tope. Y esos ingresos que fueron bajados también, al final la DIAN detesta. ¿Por qué? Porque la DIAN tiene un sistema que es el Radian. En el Radian viajan todos los documentos y se concentran ahí de tal forma que en el caso de que haya una auditoría, yo lo he hecho, se cruzan los documentos, tanto las facturas que se emitieron como las facturas que nos emitieron. Vivieron. ¿Sí? Entonces, no hay escapatoria de nada ahora. Ahora todo se cruza, todo se descubre, ¿sí? Entonces, Paola, la respuesta sería esa, ¿no? De que no se dejen llevar por esas, porque todo se descubre, todo se sabe, ¿sí? Y librémonos de eso porque realmente al final las consecuencias son gravísimas. ¿Sí? Quienes sufren en estos casos son la familia, por la baja de ingresos, ¿no? Y esas implicaciones que el escándalo, ya, hay que guardarse, compañeros, de eso. Relean el código de ética y seguro que van a salir librados de eso. Muy bien. Claro que sí, profesor Marlon, y es que por eso los invitamos a que sigan conectados con nosotros en nuestros próximos conversatorios, en nuestras próximas audiencias, en nuestros cursos y seminarios que están por desarrollarse a lo largo de este segundo semestre del año 2025. También, profe, queremos anunciar al feliz ganador de nuestra segunda pregunta, Jorge Pedroso Martínez, quien se llevará un kit de esencias de nuestro patrocinador. Lo felicitamos. Sí, muchísimas gracias por estar pendiente y por estar conectados con cada uno de nosotros. De verdad, esperamos que haya sido de enriquecimiento para ustedes esta gran hora que fue bastante provechosa para conocer un poco más del ámbito jurídico y ético que los contadores públicos deben tener al ejercer su profesión. Le damos también las gracias a nuestros profesores que han estado aquí, el profesor Asdrúbal, el profesor Marlon y el profesor Miguel, quienes sin duda alguna han puesto a nuestra disposición su conocimiento y su experiencia por largos años de trayectoria. Finalmente, no queda más que decirle muchísimas gracias y de verdad los invitamos a que sigan en contacto con nosotros. Fede Caribe es una organización que siempre va a estar a disposición del conocimiento de cada uno de ustedes. Feliz noche y nos vemos en nuestro próximo conversatorio.